hablando del peligro de los falsos maestros. Es un tema recurrente en las cartas pastorales, es un tema que preocupaba primeramente al corazón de Dios. Y obviamente a través del apóstol Pablo llega hasta nosotros la gran preocupación de aquellos que, como Himeneo y Fileto, decíamos la otra vez, trastornan casas enteras, trastornan la fe de algunos. Ese es el problema. Bueno, y después terminamos leyendo aquel pasaje del verso 19 que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es lo que terminamos leyendo. Lo que vamos a leer hoy es un llamado de Dios a todos nosotros a la santidad. ¿Qué significa esta palabra santidad? Cuando hablamos de santidad nos imaginamos ropas largas, gente que habla con un tono especial, muy pausado, que pareciera no tener sistema nervioso y un montón de cosas más. Y como decía un viejo pastor, una cosa es la santidad y otra cosa es la santulonería. La santulonería es la santidad fingida, que no es de corazón, la que no es del espíritu, y se nota, como aquellas cosas que no son originales. La santidad es algo muy concreto. Santos significa apartados. El proyecto de Dios es un pueblo apartado para sí, dice la Biblia, celoso de buenas obras. Apartarse. Apartarse obviamente de los hombres malos, y acá hay que hacer una separación. Si nos apartamos de los hombres malos, hacemos un monasterio y nos metemos todo adentro, que fue la gran equivocación de los primeros siglos. La idea es estar en medio de aquellos que están oscurecidos y perdidos y compartir la buena nueva, pero no compartir sus hechos, no compartir sus obras. Le decía Pablo a Timoteo: no participes en pecados ajenos, no te prendas, diríamos nosotros, ¿no? En buen argentino, no te prendas. Tal vez tenés un amigo así, tenés un familiar así, tal vez son tus padres así. Todos tenemos gente, si no nos tendríamos que aislar del mundo. El Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese es el proyecto. Que estemos en medio de estas personas anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por eso que estamos en medio de ellos. Hoy decía una persona por televisión, hablando del Señor Jesús, denostándolo, ¿no? Como se hizo en la antigüedad. En la antigüedad decían: a los pecadores recibe y con ellos come, como diciendo, es uno más de ellos. Y esta persona, 2000 años después, decía más o menos lo mismo. No, el Señor estuvo en medio de pecadores, de publicanos, de prostitutas, muchas cosas así, pero no formaba parte de eso. Lo vuelvo a decir en argentino, no se prendía. Y es bueno que nosotros tampoco tenemos que habitar, repito, en medio de personas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el estudio, en la vida. No son del Señor, muchas son malas personas también, pero a todas estas personas se les anuncia el Evangelio. El Señor dijo que los sanos no tienen necesidad de remedio, sino los enfermos. Por eso nos gusta tanto a veces estar acá adentro. Pero hermano, nuestra vida transcurre en medio de personas que no conocen a Dios y en medio de personas esencialmente malas también, que las hay. ¿Cuál es la idea entonces? Apartarse de sus hechos. No hacemos las cosas que hacen, no participamos de pecados ajenos. Por tercera vez lo repito, no nos prendemos en ese tipo de cosas. Nos abstenemos. Te habrá tocado en el trabajo, te habrá tocado en el estudio, te habrá tocado en tu casa, decir: mira, yo no. Sí estoy en medio para señalar un camino, mostrar con mi vida un camino, que es tan importante como señalarlo con la boca, es mostrarlo con la vida, pero no participamos de ese tipo de cosas. La santidad es eso, un pueblo puesto aparte para Dios. Aparte de todas estas cosas y aparte de algunas cosas malas que también están en nuestra naturaleza antigua, ¿no? Por eso el verso 19 dice esto: pero el fundamento de Dios está firme. La palabra de Dios es firme, es la piedra de base que es el Señor Jesús. Él es la palabra, está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, de injusticia, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El pasaje dice: conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, desde la primera hora, cuenta el Evangelio de Mateo, capítulo 13, que un hombre sembró buena semilla en su campo. Sembró trigo, buena semilla, y vino el enemigo y sembró cizañas.
Este problema está en la iglesia desde la primera hora, desde el primer siglo, gente entremezclada con el pueblo de Dios que realmente no estaban convertidos. Algunos se acercaron por curiosidad, un montón de motivos por la gente a veces se acerca al pueblo de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es las personas que no están convertidas, las personas que no nacieron de nuevo, las personas que no tienen el Espíritu Santo. Son personas que muchas veces conocen las costumbres cristianas, son inconversos a cristianados. Se parecen bastante, pero su fruto es distinto, porque el fruto del Espíritu no son los dones del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Eso es lo que tenemos que evidenciar. En los círculos carismáticos se dice que el hablar en lenguas es sinónimo de tener el Espíritu Santo. La Biblia no lo dice, no es el tema de esta noche. El Señor personalmente nunca habló en lenguas, Pablo lo hacía, pero no es la señal de tener el Espíritu Santo. La señal de tener el Espíritu Santo se tiene que manifestar en nuestra vida, en nuestro carácter, fundamentalmente, por lo tanto, en nuestras decisiones, porque nuestras decisiones son el resultado de nuestros pensamientos. Así que ahí está la evidencia. Por eso dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo nos orientamos nosotros? Bueno, viendo las acciones de la persona. Por más que cante los mismos coros, diga las mismas cosas, y habite en medio nuestro, y algunos habitan por años en medio del pueblo de Dios y nunca le conocieron. O sea que realmente no se han convertido y recibieron el Espíritu Santo. Yo lo dije muchas veces de mis hijos cuando eran pequeños. Yo le puedo dar las enseñanzas de Cristo, yo no le puedo dar el Espíritu de Cristo. Eso es algo que ellos van a tener que hablar en su crecimiento con el Señor y arreglar con el Señor. Ahora, mis hijos tocaban el teclado, conocían todas las canciones y conocían los pasajes bíblicos como cualquier chico que crece en la escuela dominical. Y tuvieron un momento clave de su conversión. Bueno, eso tiene que pasar en la vida de todos nosotros, un antes y un después. Hay un cambio de vida, que la Biblia dice nueva criatura es. No tiene comparación. El que era antes con el que soy. Hay un cambio radical, lo tiene que haber, no solo por haber dejado el delito. Hay mucha gente que dejó el delito y no es cristiana, otros dejaron el alcohol, no son cristianos necesariamente. Se tiene que notar en esa evidencia del Espíritu Santo, que se manifiesta en un carácter, que se manifiesta en sus decisiones. Por lo tanto dice, conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros podemos ver los frutos, y a veces hasta nos podemos llegar a equivocar, pero hermano, sin duda, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce, el Señor sabe en profundidad quién le pertenece y quién no. Tal vez los hombres nos podamos engañar, a veces sufrimos algunas consecuencias, porque todo este tema de las personas inconversas a cristianada, normalmente en las asambleas trae problemas, muchos problemas. Algunos han llegado a tener ministerio, inclusive, nosotros lo hemos vivido por largos años, sabemos de qué hablamos, y generaron un montón de problemas, trastornaron la fe de muchos y la iglesia ha sufrido. Por eso que no podemos andar con el salvacionómetro, pero tenemos que mirar realmente los frutos, el del Espíritu Santo, más que nada el carácter, sus decisiones, su forma de manejarse, esa es su fe. Lo demás es una declaración, más prolija, menos prolija, son palabras, nada más. Así que conoce el Señor a los que son suyos y ¿qué más? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hermano mío, vos que invocás el nombre del Señor, que llamás al Señor, lo ponés en boca, yo también, tenemos el compromiso delante de Dios de apartarnos de toda iniquidad. Pablo le dice a Timoteo en otro texto, apártense de toda especie de mal, de lo que vos entiendas que está mal, y yo entiendo que está mal, hermano, de eso tenemos que apartar. Como no participar en pecados ajenos, apartarnos de toda especie de mal. El mal a veces aparece de distintas maneras. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Abstenernos de eso. No participamos de esto, no coimeamos. Hay un montón, una lista larguísima de cosas que los creyentes no hacemos porque es iniquidad. La iniquidad es la injusticia. Inequidad, equidad es lo justo. Bueno, esto es lo contrario. De ninguna especie de injusticia practicamos los hijos de Dios. No debiéramos practicar. Estamos llamados por el Señor a salir. Pero la idea es apartarse, salir, no participar de este tipo de cosas. Conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Es un compromiso
Juan dice, el que dice que permanece en él, compromiso, tiene que andar como él anduvo. Hermano, el primer compromiso es delante de Dios, que todo lo ve. Los hombres nos podemos engañar, Dios todo lo ve. Y la moral del ser humano es lo que hace cuando está solo, no lo que hace cuando está acompañado. Acompañado casi todos somos buenos, la mayoría por lo menos parecemos buenos. Pero realmente somos delante de Dios eso que cuando estamos solos. Y después habla de una casa grande. La casa grande en el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, son los más valiosos, sino también de madera y de barro, que son los más baratos. Los más valiosos se usan para usos honrosos y los demás para usos un poco más viles. ¿Qué habla esto? Esto habla de la gran cristiandad, la cristiandad en general. Todo tipo de instrumentos. Recién hablábamos de dos fundamentales. Los que temen a Dios y los que no le temen. Los que han vuelto a nacer y los que están acristianados. Son cosas distintas. Y acá lo que le está diciendo es que si alguno se limpia de estas cosas, toma distancia de este tipo de cosas, va a ser un instrumento útil, apartado para el Señor. La Biblia nos llama a perfeccionar la santidad. Este hecho concreto, que no es ropa larga, una voz así y parecer que no tenemos sistema nervioso, es un hecho concreto. Pablo tenía sistema nervioso y tenía bastante sistema nervioso. No sé quién se lo quiere llevar de pastor a la iglesia. Muchos renunciaríamos. Una persona muy terminante, de mucha decisión, de un carácter muy determinado. Sin embargo, procuraba la santidad. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero vivía apartado para Dios. Hermanos, si nosotros nos apartamos de toda esta cosa que anda por las iglesias tan extraña, que solamente conoce el Señor a los que son suyos, pero cuando veamos este tipo de cosas, de personas, no, tenemos que tomar distancia. El Salmo 119, verso 63, que es el salmo más largo de la Biblia, dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Nosotros personalmente con mi esposa, cuando los chicos eran chicos, decidimos mandarlo a una escuela pública, no cristiana. Y la escuela cristiana tenía la intención, tal vez, de ayudarnos con media beca y demás. Esto es algo personal, no es doctrina, lo comento al pasar por este tema. Decidimos mandar a una escuela pública porque la escuela pública es más sencillo. ¿En qué es más sencillo? Dijimos, mira, ustedes son del Señor, a los demás no los conocemos, pero la mayoría seguramente que no. ¿Qué es lo que pasa en una escuela cristiana? En una escuela cristiana supuestamente el profesor es cristiano. Supuestamente muchos de los chicos que están allí son cristianos, o al menos dicen serlo. Entonces después cuando encuentran ese tipo de cosas que no concuerdan, ni en el profesor, ni en algunos compañeros, le viene la confusión. Papá, ¿cómo es que el profesor hace esto o la profesora hace esto? Dice que es cristiana. Y no hay nada peor que algo que se parece a un cristiano. Confunde a la gente, confunde a la gente. Yo estoy más tranquilo que esté en un colegio donde él sabe que las personas, la mayoría, no son del Señor, y el profesor tampoco. Por eso cuando me hacía algún comentario decía, mira, hijo, no son del Señor. Es normal, las cosas que hacen es normal. Vos no participes de ese tipo de cosas. Pero cuando un supuesto creyente obra de esa manera, como inconverso, la gente se confunde. Y a los verdaderos cristianos les hace mal, especialmente cuando no están crecidos, porque se confunden. Y a veces son arrastrados, porque piensan que están con alguien que es del Señor, pero en realidad es un inconverso acristianado, y a veces lo arrastra detrás de su conducta. Así que nos hemos sentido más cómodos pudiendo testificar en el colegio público, pudiendo hablar con el maestro, presentarle la fe, todo ese tipo de cosas. Y había una posibilidad de que vaya al colegio cristiano. No estoy en contra de los colegios cristianos y lo que te cuento no es más que una experiencia de alguien, pero no hay nada peor que algo parecido al creyente. Es de mucha confusión. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La única forma, hermano, de poner distancia
es en el temor de Dios. Dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, los hombres, los seres humanos, nos apartamos del mal. El temor de Dios, hermano, no es el temor a ir al infierno. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, podemos dormir tranquilos, no hace falta que oremos antes de dormir, porque si morimos durmiendo, todo ese tipo de cosas no son nuestro problema. El problema no es eso, el problema es desagradarle, y yo no quisiera perder la bendición de Dios. Yo aprecio muchísimo la bendición de Dios en mi vida y la de mi familia. Y la procuro, como decía aquel patriarca, ¿no? Jacob, al ángel, no te dejaré si no me bendices. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza. Hermano, es lo mejor que te puede pasar. Nosotros muchas veces nos saludamos así, a veces un poco a la ligera, ¿no? Bueno, el Señor te bendiga. Es muy importante. El Señor te bendiga. Es lo mejor que te puede pasar. Yo quiero esa bendición, porque es lo mejor para la vida. Entonces, ¿cómo la procuramos? En el temor de Dios. Yo tengo temor a desagradarle, tengo temor a que el Señor me corrija, habiéndome hablado, no escuche y tal vez tenga que sentir el rigor por la espalda, porque Dios al que ama lo castiga. Esto también lo dice la Biblia. Siempre hablamos del que carga la ovejita arriba del hombro y la lleva, ese pastor sufrido que nunca se cansa de ver la maldad en nosotros. Es verdad, también es cierto que Dios al que ama castiga y también a todo aquel que recibe por hijo. Esto es verdad, hermano, y tenemos que temer el nombre del Señor, tenemos que temer deshonrarle. ¿Y cómo se perfecciona la santidad? De esta manera. Cuando vamos a hacer cosas que sabemos que no están bien, pensemos que Dios nos está mirando, aunque estemos solos, y podemos desagradarle. Decía el apóstol Pablo, nosotros procuramos, ausentes o presentes, serle agradables. Qué bueno que el Señor se pudiese agradar en nosotros. El otro día hablábamos de Apeles, aprobado en Cristo. Apeles, un hombre de la segunda línea, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, es Apeles, que lo nombra un par de veces en la Biblia, pero se dice aprobado en Cristo. Que hayamos terminado los años y realmente Dios apruebe nuestro camino. Es una bendición haber llegado al final de la carrera, que el Señor diga, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y hermano, eso hay que trabajarlo. La santidad se trabaja, y se trabaja cada día. Ojalá se arreglase tirando un palito en la hoguera, ¿no? Yo veo algunos grupos de cristianos diciendo, no, se consagró, hoy tiró el palito en la hoguera, o escribió en una hoja un montón de cosas de sus pecados y lo tiró en el fuego y ya está. No está, hermano. Mañana hay que arrancar de vuelta, hay que decidir crucificarse de vuelta, como decía el apóstol, con el Señor estoy juntamente crucificado. Cada día, dijo el Señor, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, la santidad es un tema de todos los días. Mañana tendré que volver a decidir renunciar al oculto y a lo que no es a fin de agradarle. Pero yo en el campamento tomé la decisión, lloramos, tiré la ramita. Está bien, hermano, pero mañana la tenés que tirar de vuelta, para que se entienda. El trabajo de toda una vida, ¿cómo? Perfeccionando, completando la santidad en el temor de Dios. Para mí, la cristiandad se divide entre estos dos grupos. Las personas que temen a Dios y las que no le temen. A veces vemos conductas del pueblo de Dios y evidentemente esta persona no tiene temor de Dios. Por las cosas que hace, por cómo se conduce. Y los que no tienen temor de Dios son los que no le conocen. Dice la Biblia, de aquellos que no son del Señor, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso se conducen como se conducen, hacen mal, lo publican, se jactan de lo malo que hace. No puede haber un cristiano en esa actitud. Por el contrario, si hizo algo malo debe estar entristecido, le debe pesar. Lamentablemente vamos a luchar con esto siempre, pero con pesar. Eso es lo normal. Entonces en la casa hay varios elementos, pero Dios no usa elementos suyos. Hermano, vos querés ser usado por el Señor, yo quiero ser usado por el Señor. Bueno, hay que limpiarse de un montón de cosas que se nos pegan. La iglesia no es impermeable. La iglesia no es impermeable.
se nos pegan cosas del mundo, se nos pegan costumbres, se nos pegan formas de pensar, aún inconscientemente, porque se dicen tantas veces, que lo terminamos inconscientemente tomando como verdad, y no es verdad. Así que, si alguno se limpia de todas estas cosas que se nos pegan tan a menudo, va a ser un instrumento útil para toda buena obra. Dios quiera que sea así, ¿no? Qué lindo, repito, terminar la carrera. La vejez tiene un problema, no se puede rebobinar. Ya está. Uy, si yo hubiese sido, es un hermoso deseo, pero no se arregla, no tiene rewind. Chao. Es el presente. Yo conozco hermanos infelices en el buen sentido de la palabra, no peyorativo, porque perdieron los años. Y hoy se dan cuenta que están en los años finales de la vida y tienen las manos vacías para Dios, tienen su familia en una situación compleja también. ¿Y cómo descansar si uno tiene una situación así? Muy difícil. Es bueno descansar cuando la tarea está completa, cuando se corrió la carrera, cuando se peleó la batalla y se guardó la fe. Ahí sí, hermano, que el Señor llame, listo, presentes al Señor. De la otra manera se va a hacer un poquito difícil partir. Bueno, sí, ya vamos terminando. En el 22 le da otro consejo, que ya tiene que ver con cosas que están en él. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Quién es tu compañía? Los que le temen y guardan sus mandamientos. Estoy buscando novio. ¿Le teme y guarda sus mandamientos? Estoy buscando la novia. ¿Le teme y guarda sus mandamientos? Estoy buscando un socio para hacer un emprendimiento juntos, obviamente, en la iglesia. ¿Le teme y guarda sus mandamientos? Estoy buscando un amigo, estoy buscando una amiga, las mujeres. ¿Le teme y guarda sus mandamientos? ¿O es una cosa ligera en su vida las cosas de Dios? Si es así, no es buena compañía. Siempre recuerdo dos naufragios. Bueno, uno no naufragó, pero casi se hunde. El barco en el que iba Jonás. El barco en el que iba Jonás, que iba en posición contraria a donde Dios lo enviaba, se levantó una tormenta terrible. Los marineros empezaron a rezarle cada uno a su Dios. Estaban desesperados, hombres del mar, pero habían perdido el control de la nave. Y ahí lo fueron a ver a Jonás, que dormía ¿dónde? Abajo, en la bodega del barco tranquilamente. Lo despertaron, le dijeron, ¿qué pasa, dormilón, que nos morimos? Y él dijo, sí, yo soy hebreo y temo a Jehová. ¿Qué pasa? Pasa que el barco se hunde. Bueno, él ahí tuvo un acto bueno, dijo, el problema mío, échenme al mar. Todos conocemos la historia, ¿no? Y las aguas se aplacaron. Y el naufragio de Hechos 27, donde Pablo dijo, no es bueno que salgamos con este clima, la gente le hizo caso al patrón de la nave y al capitán, salieron. Y bueno, ¿cómo terminó? Naufragado. El barco se rompió contra una roca, el clima era malo, pero cuando vayas a hacer un viaje, viaja con Pablo, no viajes con un Jonás. Una cosa es hacer un viaje de formar un hogar, una amistad, una sociedad, búscate un Pablo, no te busques un Jonás, porque lo más probable es que naufragues vos también. Es un tema para tenerlo muy en cuenta. Tal vez en el noviazgo, no sé, sea lindo, no sea linda, no sé, lo importante es que tema a Dios y guarde sus mandamientos. Si no, no es la persona, no le busque mala vuelta. Pero es un amigo de tantos años, no te conviene. Hay que elegir las compañías, hermano, hay que elegir bien las compañías y las relaciones. Huye también de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles son diversas y no siempre se terminan en la juventud. A veces batallan con nosotros por el resto de la vida. Algunas pasiones juveniles tienen que ver con el dinero, con la pasión por una situación mejor. Cuando ya se transforma en una pasión, es un problema. Es bueno que trabajemos con nuestras manos, que tengamos lo necesario para nosotros y para compartir con el que tiene necesidad, pero cuando se transforma en una pasión, es un problema. Toda pasión fuera del Señor es un problema. El dinero es un problema y dice que muchos fueron traspasados de muchos dolores. Así dice la palabra de Dios.
en esa pasión por el dinero, por el progreso, por un montón de cosas más que de alguna manera es correr detrás del viento, ¿no? Muchos fueron traspasados de muchos dolores. Esa es una. Otra es el reconocimiento, el buscar un lugar de preponderancia. Es una pasión enfermiza de la carne. Yo siempre recuerdo a Juan el Bautista, le fueron a preguntar si acaso era él el Cristo, porque toda Judea salía él. Juan el Bautista, ¿eh? Un bicho raro, con piel de camello, comía miel, langostas. Sin embargo, tiene un mensaje poderoso. Y toda Judea salía él para ser bautizado. Entonces nos van a preguntar si era el Cristo. Y alguno hubiese dicho, bueno, vemos, él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién sos? Nadie. Listo. Un pecador de quien Dios tuvo misericordia. Sin embargo, el ego nos genera un montón de problemas en la comunión de los santos. Muchas veces. Lo que me dijo, tantas cosas más, no me dieron el lugar que me tienen que dar. ¿Qué es Pablo? Dice el apóstol. ¿Qué es Apolos? No quién es. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada, hermano. Nada, querido. Es una pasión. Después están las pasiones desordenadas, ¿no? Distintas pasiones, entre ellas obviamente la inmoralidad sexual. Hoy se está batallando, las cifras son escalofriantes, entre cristianos, con el tema de pornografía, por el acceso tan fácil que está en Internet. Acá no hay más que tocar dos botones y, bueno, se puede ver cualquier tipo de cosas. Y es un flagelo, es un problema donde se está desarrollando lo que se llama la adicción a la pornografía también. Bueno, lo cual muchas veces hablamos de todos los problemas que trae, de qué manera deforma la vida y tanto más. Especialmente en la vida del varón, que tiene una sexualidad ocular. Los varones tenemos la sexualidad acá, en cada ojo. La mujer no tanto, el hombre tiene una sexualidad visual. ¿Y cómo hay que cuidarse? Muchísimo, porque tal vez estás leyendo el diario, te aparece un enlace que lo llevas y cuando te querés acordar está. Y la curiosidad, el morbo, un montón es una tentación, a la cual mucha gente no está renunciando y está en problemas. Más lo que se ve en la calle, más un montón de cosas que, vuelvo a decir, es muy difícil ser joven hoy. Yo le doy gracias a Dios que fui joven hace más o menos 40 años atrás. La situación era otra, no había internet, todo era mucho más complejo a nivel de relación. Hoy ser joven es muy complicado. Algunos jóvenes de la iglesia le gritan cosas, las chicas le gritan cosas por la calle. A nuestros jóvenes de las iglesias. Chicas que no son del Señor, obviamente. Y un varón resistir todo ese tipo de cosas es complejo, es complicado. Guardate de las pasiones juveniles. En Santiago capítulo 4, verso 7, Santiago invita a resistir al diablo. Someteos pues a Dios. Metete debajo del Señor primero, no se te ocurra ir a gritarle como hacen en algunos lados, le gritan al diablo, lo pelean. Ni se te ocurra nunca. El arcángel Miguel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, le dijo: el Señor te reprenda. Yo escuché predicadores decirle al diablo barbaridad. Someteos pues a Dios, metete debajo del Señor, torre fuerte, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo te estoy hablando, ¿eh? Pero las pasiones juveniles dice, no un poquito, hermano, hermana, no pruebes. Bueno, entro y salgo, vas a entrar y salir un par de veces, como Sansón. Sansón jugó con este tema, un par de veces salió y después quedó pegado y no salió nunca más, perdió los ojos y se terminaron riendo de él. Y lamentablemente hay muchos hermanos y hermanas que perdieron los ojos y son motivo de escarnio hoy en medio de gente que no es del Señor. ¿Cuál es el consejo? Guárdate. No pruebes siquiera, decir, no quiero, ¿no? A veces nos ofrecen cosas muy burdas, decimos no quiero, pero de estas cosas hay que cuidarse. ¿Cómo sigue el texto? Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay algunos temas, hermanos, en que los cristianos no tenemos que entrar. Los cristianos somos personas públicas.
Y es bueno que a veces no entremos en ciertas discusiones, especialmente de política. A veces veo cristianos muy politizados, de izquierda, de derecha, liberales, no liberales. Nosotros predicamos a liberales, a no liberales, a marxistas, a peronistas, radicales, lo que sea. Y nunca entrar en ese tipo de discusiones, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, no tenemos nada que ver con esta pobre gente que está acá abajo. A expensas de liberales, no liberales, radicales, peronistas, y vaya a saber cuántas cosas más, marxistas. No tenemos nada que ver. Yo normalmente no hablo, tengo una idea personal, no la expreso. Es como el referee que dirige fútbol, ¿no? No es bueno que diga de qué cuadro es. No es bueno, porque tiene que ser imparcial. Hay actores que manifestaron su inclinación política, participaron de grandes discusiones, mucha gente dejó de ver sus espectáculos. No es bueno que la gente pública entre en este tipo de cosas y discusiones. Los cristianos no discutimos. Sobre fe tampoco, ¿eh? Cuando nosotros testificamos y la persona rechaza y se arma, ¿va para la discusión? No, querido, nosotros no discutimos. Por eso esto es un hecho más exacto que la matemática, la fe. No tenemos necesidad de discutirlo con nadie para persuadirlo. Lo toma, no lo toma, señalamos un camino y nada más. Acerca de qué otras cuestiones necias, que esto pasa en las iglesias, cuestiones teológicas interminables. Cuestiones teológicas estoy diciendo, de la Biblia, interminables. Hay cosas que no están claras del todo y generan discusiones. El otro día hablaba de dos palabras. Una es lo y la otra era y. Esto generaron un montón de problemas. Hermano, hay cuestiones que son necias. Cuando la gente dice, pero Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda mover, mire, es una necedad. Lo que está diciendo directamente, no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en otros temas que no están claros del todo. A veces se quiere entrar en la mente de Dios. Hay hermanos que discuten la prognosis. ¿Qué es la prognosis? El conocimiento anticipado de Dios. Yo no me entiendo a mí mismo, cosa que los griegos recomendaban en sus casas de estudio, decían, conócete a ti mismo. Una bendición. ¿Cómo yo voy a conocer la mente de Dios? ¿Cómo voy a conocer la mente de Dios? Cosas son demasiado elevadas. Conoceremos cuando estemos con el Señor, cuando fuimos conocidos. Hermano, hay que pegarse una ducha de humildad. A veces veo en YouTube teólogos que se pelean con nombre y apellido. No, ¿por qué esto dijo? Se tratan de todo por cuestiones que las terminaremos de entender cuando estemos con el Señor, hermano. Ya está. ¿Y para qué están? Para que sobreviva la fe. Listo. No puedo por un versículo centrar toda la teología y tirar el resto de la Biblia a la basura. No se puede. La Biblia no se contradice. Entonces, en algunas cuestiones es bueno no entrar. Política, religión, cuestiones teológicas interminables, que acarrean disputas, peleas, se dividen las iglesias y tantas cosas más. Bueno, mis queridos, esto termina. Dice el siervo del Señor, verso 24, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. No tiene que ser contencioso, una persona de peleas que enseguida se va a la discusión. Cuando nosotros vemos a la persona del Señor, ahí tenemos el ejemplo. Hablando, el que tiene oído para oír, oiga, el que no he venido a buscar a justos, vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Listo. Dice, el siervo de Jehová no alzará su voz en las calles. Se presenta el Evangelio. Nosotros no discutimos, no peleamos, no somos ese tipo de personas. Amables. El último versículo dice, con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. Vuelvo a decir, señalamos el camino, presentamos con mansedumbre, razón de la fe que hay en nosotros, como dice Pedro, ¿cómo? Con mansedumbre, no atropellamos a nadie, señalamos un camino y corregimos con paciencia, porque muchos son ciegos. Y no hay que agarrársela con el ciego porque no ve los colores, es ciego, listo. El Señor dijo, y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer en el hoyo. A veces nos ponemos medio difíciles con gente que no ve, hermano, no lo ve. Hay que ser amable y hay que tener paciencia.
Dios esperó por nosotros por algunos mucho tiempo, tuvo paciencia, la sigue teniendo, pero vaya si fue paciente común y es paciente hoy. Mis queridos, varios consejos. Nos vamos a apartar de toda especie de mal y de las personas que no temen a Dios y no guardan sus mandamientos, por más que sea diácono o pastor, distancia. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por el fruto del Espíritu Santo. A mí si habla en lengua o no habla en lengua, mucho no me importa, más si no hay traductor, no me importa. A veces ha venido alguna persona que me dijo, yo hablo en lengua, venía de visita a la iglesia, digo, mire, lamentablemente no tenemos intérprete, así que será en otra oportunidad, mucho gusto. Se terminó. Nos vamos a alejar de las pasiones juveniles, que repito, a veces se prolongan hasta la edad madura, no se termina. Es una batalla, de una vez y para siempre. No, querido, de cada día. ¿Tiraste el palito en alguna ocasión? Bien, fenómeno. Mañana va de vuelta. Mañana voy a tener que elegir de vuelta, renunciar al oculto y demás y seguir al Señor y perfeccionar la santidad. ¿Qué es ropa larga y un tono meloso? No, a vivir separado de las cosas que están mal, nada más, no le dé más vuelta, es bastante sencillo de entender y es difícil de practicar. Mis amados, el Señor nos bendiga, si Él lo permite, próximo jueves, capítulo 3.